Vamos a hablar de esta influencia clave para la vida de las personas, como son los tránsitos de Plutón sobre nuestra carta, que marcan periodos en nuestra vida muy transformadores, muy fuertes, a veces empoderadores, a veces marcados por crisis importantes, pero que bueno, nos ayuda a repensar determinadas cosas en nuestra vida, redireccionar nuestra vida. A veces, incluso desde un tránsito tenso de Plutón, podemos encontrar nuestro camino, llamémosle así. A mí me pasó, por ejemplo, desde una cuadratura de Plutón a mi Sol natal. Vamos a ver, vamos a explicar un poco de qué se tratan estos tránsitos plutonianos, de qué se tratan los tránsitos en general. Básicamente, tenemos nuestra carta natal como mapa de autodescubrimiento, como guía para nuestra vida, para entendernos desde nuestras principales energías, todo nuestro potencial, algunas posibles dificultades que debemos atravesar, pero bueno, nuestra carta natal nos ayuda a eso. Ahora bien, esa carta natal, ese mapa, está permanentemente influenciado por los planetas que actualmente están dando vueltas alrededor del Sol. Es decir, de la misma manera que nosotros como seres humanos estamos influenciados por que si llueve nos vamos a mojar, si hace calor tenemos calor y no sé, prendemos el aire acondicionado o el ventilador, si hace frío nos tenemos que abrigar, o sea, lo externo influye sobre nosotros y tenemos que reaccionar ante eso. Tenemos que hacer algo, no sé, si hace frío, algo hay que hacer, o nos la bancamos o nos ponemos un suéter, qué sé yo. De la misma manera, viene Plutón y realiza algún tipo de tránsito, algún aspecto, el Plutón en el cielo de ahora o de algún periodo en nuestra vida, realiza algún aspecto con algún planeta de nuestra carta natal y eso nos influye. Eso, ante esa influencia plutoniana, algo tenemos que hacer. O sea, nos propone reaccionar ante su influencia de determinadas maneras. Eh, y es muy poderosa la influencia plutoniana. Hay que tener en cuenta también que Plutón es un planeta que se mueve muy lentamente, por lo tanto, dependiendo de la posición de determinados factores de nuestra carta natal, hay personas que en toda su vida tal vez no reciben aspectos fuertes de Plutón, dependiendo también de la extensión de su vida. Una persona que viva 95 años seguramente en algún momento de su vida va a tener aspectos fuertes de Plutón, pero tal vez personas con vidas más breves no reciben nunca a lo largo de su vida un aspecto importante plutoniano. Por lo tanto, cuando sucede, que es raro, o sea, son pocas ocasiones en nuestra vida en donde realmente tenemos un aspecto muy determinante de Plutón sobre nuestra carta natal, cuando sucede son momentos que tenemos que tener muy en cuenta, tenemos que atravesar, tenemos que ser conscientes idealmente de qué es lo que está activando Plutón en nuestra carta natal, de qué manera podemos atravesar esas experiencias plutonianas, esa influencia plutoniana. Y bueno, vamos a explorar qué pasa cuando Plutón realiza cualquiera de los 5 aspectos mayores sobre factores de nuestra carta natal. Especialmente nos vamos a centrar en los tránsitos fuertes de Plutón sobre nuestro Sol, nuestra Luna, nuestro ascendente, que es la tríada que es lo más central. Aunque podríamos también contemplar, no sé, una oposición de Plutón a nuestra Venus, un trígono de Plutón a nuestro Marte, etcétera. O a nuestra casa 5, o a nuestra casa 10, etcétera. Pero lo central, lo más importante y lo que más vamos a sentir seguramente van a ser los aspectos de Plutón a las luminarias, al Sol y la Luna, y también a nuestro ascendente. Así que bueno, nos vamos a focalizar en eso. Vamos con el primer aspecto, eh, o tal vez el que es más reconocido como el, el más poderoso, si se quiere, que es la conjunción. En realidad todos son fuertes, una cuadratura de Plutón se va a sentir fuertemente, etcétera. Pero bueno, una conjunción de Plutón a nuestro Sol natal o a nuestra Luna natal claramente se va a sentir. Y es como que a priori, lo que tienen las conjunciones es que a priori no podemos determinar si esa influencia va a ser necesariamente tensa o necesariamente fluida, empoderadora, etcétera. Va a ser fuerte.
ese Plutón en conjunción a alguna de las luminarias o en conjunción a nuestro ascendente, eh, nos va a transformar, nos va a transformar claramente, es un momento de un antes y un después, pero nosotros, dependiendo del contexto global, vamos a sentir esa influencia con mayor, no sé, armonía, inclusive la podemos llegar a sentir como una suerte de empoderamiento, o bien puede llegar a tender a inclinar la balanza hacia algo más crítico, dramático, transformador, pero en un sentido tenso, etcétera. Depende mucho, esto es algo, una regla fundamental respecto de las conjunciones. Depende mucho del contexto global que, que nos rodea. Si esa conjunción de Plutón a nuestro Sol natal o a nuestra Luna natal o a nuestro ascendente se da en un contexto de mayoría de tránsitos fluidos, tenemos otros tránsitos fluidos de Plutón a otros factores de nuestra carta, tránsitos fluidos de Neptuno, contactos favorables, llamémosle, de Urano o de Saturno, si tenemos una revolución solar armoniosa, poco conflictiva y cierres de progresiones secundarias armónicos, seguramente esa conjunción va a ser un momento de transformación positiva, transformación fuerte, pero mucho más fácil de sobrellevar que si tenemos un tránsito de Plutón en el cielo en conjunción a nuestro Sol natal o a nuestra Luna natal, con un contexto tenso, con un contexto de una revolución solar muy difícil, con un Plutón tal vez angular a la casa 4 en cuadratura al ascendente dentro de la revolución solar, con cierres de progresiones secundarias difíciles, etcétera. Eso tal vez es lo primero que deberíamos contemplar. Si se nos viene un Plutón en conjunción, por ejemplo, la gente que tenga el Sol en grado 28 de Capricornio, 29 de Capricornio, o en el grado 0 de Acuario o 1 de Acuario, y bueno, en estos momentos se está experimentando el Plutón conjunción Sol, o tal vez se le viene, si tenemos el Sol en grado 2 de Acuario, ese Plutón está llegando a hacerle conjunción a nuestro Sol, o a nuestra Luna, o a nuestro ascendente, si es que lo tuviéramos en los primeros grados de Acuario. Entonces, bueno, tal vez deberíamos prepararnos para algo fuerte. Se viene una suerte de antes y después en nuestra vida, y antes de alarmarnos, que en realidad no conviene alarmarse por ningún tránsito, porque tenemos que aceptarlos, tenemos que aceptar la propuesta que nos ofrecen estos planetas en tránsito. Nos están diciendo, nos están direccionando hacia ciertas cosas de nuestra vida que tenemos que afrontar y que son necesarias de afrontar. Pero bueno, si se nos viene un Plutón conjunción a nuestro Sol o a nuestra Luna, veamos ese contexto global. Tratemos de determinar a ver qué más hace Plutón, qué otras cosas hace Neptuno, qué otras cosas hace Saturno, Urano, Quirón. Eh, Contemplemos la revolución solar para ese periodo, o las distintas revoluciones solares, porque la influencia plutoniana, como se mueve lentamente Plutón, va a durar un periodo bastante extenso. Por eso también es algo importante. No solamente es raro, es poco habitual tener fuerte influencia plutoniana sobre nuestra carta, es algo que se da, pero se da cada tanto. Por ejemplo, yo tuve un Plutón cuadratura Sol en 2005, 2006, 2007. Después me dejó un poco tranquilo. Después tuve un Plutón cuadratura Venus en 2011, 2012, 2013. Y después ya está. Los últimos 7, 8 años no vengo con una influencia plutoniana muy marcada. Cada tanto se da. Y cuando se da, prestémosle atención. Entonces, bueno, tal vez el primer paso es ver esto, el contexto global. A ver si esa conjunción es más bien tendiente a lo desafiante, a lo tenso, o más bien tendiente a lo empoderante, a la transformación fluida. Lo cierto es que genera un antes y después. Vamos a ver el caso de John Lennon, en donde tenemos, fíjense también, cómo no hay que alarmarse antes de tiempo, si se quiere. Plutón tuvo la conjunción, perdón, Plutón, John Lennon tuvo la conjunción de Plutón sobre su Sol en el año 77 y 78. Como se mueve lentamente Plutón, se acercó en el 76, 77, y después estuvo todo el 78 ahí clavado, y después se fue. Y uno podría pensar, bueno,
a John Lennon después lo mataron, lo asesinaron, y tiene algo que ver con... En realidad no tiene nada que ver. Hay gente que tiene, los vemos en casos estadísticos, ¿no? No sé, de cada 100 personas que tiene que experimentar un Plutón conjunción Sol, un Plutón en conjunción ascendente o oposición ascendente, y no sé, 99,8% de los casos no hay un asesinato, no hay una muerte, o sea, saquemos ese miedo de encima. De hecho, el asesinato de John Lennon hacia fines de 1980 ya había pasado largamente esa conjunción de Plutón sobre su Sol, así que no debemos atribuírselo a ello. Lo que sí tenemos en el 77 y 78, en el caso de John Lennon, es un antes y después en su vida. Es una transformación. Podemos pensar que la influencia plutoniana sobre el Sol de Lennon, que en realidad empezó levemente un poco antes, años 74, 75, 76, ahí se empezó a acercar, estuvo en su pináculo de acción en el 77-78, en realidad lo que generó es una transformación de su vida. Él venía siendo el rockstar, ¿no? Disco, gira, bueno, con los Beatles, después solista, y después, bueno, todo lo que pasó a comienzos de los años 70, se separó de Yoko Ono, después volvió con Yoko Ono, y en algún momento, en el año 75, por ahí, 76, nace su segundo hijo, John Sean, ¿no? Eh, y empieza a repensarse, empieza a decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero seguir con esta vida alocada de rockstar? ¿O me quiero abocar un poco más a mi familia, a mi relación con mi pareja, con Yoko Ono, a vivir una vida familiar, a estar presente también para su hijo? Cosa que no había sucedido con su primer hijo, con Julian, que, bueno, él estaba en toda la vorágine de los Beatles y todo bien con eso, pero la verdad que como padre, como primer padre, el padre de su primer hijo, dejó bastante que desear porque no estuvo presente. Era el rockstar, era la estrella, ¿no? Bueno, en algún momento se arrepintió de todo eso, dijo, no va a volver a suceder, ¿no? Y bueno, tuvo a su segundo hijo en el 75, fin del 75, creo, y bueno, 76, 77, 78 se abocó, es como que hizo una revisión de su vida. Dijo, no voy a hacer lo que era antes, voy a ser otra persona. Ahí se ve la transformación del propio ser, de la propia esencia, del sol en este caso, desde la influencia plutoniana. Un sol en Libra también, gran parte de esa transformación tuvo que ver con lo vincular, eh, formalizando, si se quiere, o focalizando, o potenciando el vínculo con Yoko Ono, eh, abocándose a eso, básicamente. Y estuvo, de hecho, escribió una canción que se llama Watching the Wheels, en donde él decía, la gente me dice que estoy perdiendo el tiempo, que estoy acá tirado en la cama, mirando el techo, desperdiciando lo que serían los momentos de mayor exposición, de mayor creatividad, de mayor notoriedad, de mayor fama, los estoy como desperdiciando ahí con mi hijo, jugando en una playa, haciendo castillitos de arena con mi hijo. Y él dice, esto es lo mejor que me pasó en la vida. O sea, eh, estoy acá sentado mirando las ruedas del reloj pasar, qué sé yo, y estoy pasando bien. O sea, estoy convirtiéndome en tal vez el tipo de padre que siempre deseé y que tal vez entiendo que debería haber sido siempre. Y todo esto de la fama y del reconocimiento está muy bien, pero bueno, ahora es un periodo de meterme más para adentro y de repensar. Y todo eso fue con una conjunción, es decir, y si vemos el contexto global de esos años, no fue particularmente duro, o sea, fue transformador. Plutón también le estaba haciendo conjunción a la casa 7, que es casa de pareja, o sea, transformó su vida de pareja, su vida, su esencia, su rol como padre. También tengamos presente que ese Plutón en tránsito, pero bueno, en su carta natal, Plutón está presente en la casa 5, que es casa de hijos también. Así que tuvo que ver un poco con todo eso, este periodo transformador de Lennon. Eh, si el contexto hubiera sido tal vez más tenso, esa transformación plutoniana podría haber venido con más crisis, con más como desgarramiento interno. En su caso simplemente lo transformó. Y también
a veces lo que genera Plutón es, opera activando una suerte de presión sobre nosotros fuerte, que tal vez hace que sea demasiado difícil de lidiar con las presiones externas y por ende podemos llegar a tender a recluirnos, cosa que le pasó a Lennon. Se reclusó en su casa eh, y dio para transformar su vida y lamentablemente, bueno, después en 1980 pasó lo que pasó, fallece John Lennon, pero hubiera marcado una vida tal vez mucho más, un futuro más armonioso, logrando generar un equilibrio, un balance entre su rol como padre, su vida vincular con Yoko Ono, componiendo y grabando un disco, sacando un disco cada tanto, tal vez cada 5 años, no tenía que estar todo el tiempo produciendo discos o música, no estar todo el tiempo de gira, no estar todo el tiempo viviendo la vida de rockstar. Podría haber, y de hecho estaba en esa, en generar un balance armonioso entre vida familiar, rol de padre, profesión, etcétera. Lamentablemente, bueno, después pasó lo que pasó. Pero bueno, ahí está la influencia plutoniana. Tengamos en cuenta que para experimentar una conjunción de Plutón a nuestro Sol, sí o sí tenemos que haber nacido con el Sol en un signo posterior al Plutón natal, porque si no, nunca vamos a llegar, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? Fíjense, Plutón de John Lennon está en 4 grados de Leo, el Sol de él está en 16 grados de Libra. Nació en 1940, estuvo Plutón moviéndose todos los años 40, los años 50, los años 60, y ya en el 77, 78, cuando tenía 37, 38 años, Plutón le tocó el Sol. Pero si tuviera Plutón en un signo posterior al Sol, nunca Plutón va a llegar a dar toda la vuelta y a hacer una conjunción a nuestro Sol. Por eso decimos que son contactos que no se le dan a todas las personas. Se le dio a John Lennon en ese momento y le influyó para que transformara un poco su vida al respecto. Vamos a ver qué pasa con otro tipo de aspectos. Acá sí vamos de lleno a un aspecto llamado tenso, como puede ser la oposición. ¿Qué es esto? Literalmente el Plutón en tránsito oponiéndose a un factor importante de nuestra carta natal. En el caso de este actor, de Robert Downey Jr., Plutón en tránsito en oposición a su luna natal. Acá sí hay tensión y más allá, podemos aprender a sobrellevar de la mejor manera, sacar las mejores enseñanzas de ese tránsito plutoniano sobre nuestra luna en este caso, podría ser sobre nuestro sol o sobre nuestro ascendente, pero va a ser tenso, no va a ser fácil. ¿Por qué? Porque tenemos esta energía transformadora, eh, poderosa, el poder es Plutón, posiblemente crítica, oponiéndose a nuestro refugio lunar. Si la luna, en este caso, estamos hablando de la luna, podría ser el sol también, pero si hablamos de la luna es nuestro refugio, es el simbolismo que nos permite sentirnos protegidos, sentirnos contenidos, sentirnos apapuchados, ¿no? Abrazados y que está todo bien. Nos refugiamos en el signo lunar, entonces debería ser idealmente un ámbito armonioso en donde podemos cerrar la puerta y sentir que nos relajamos y nos sentimos cuidados. Ahora bien, viene ese Plutón oponiéndose a ese refugio lunar y nos saca del refugio lunar a patadas. Dice, bueno, fuera, vamos, tenés que hacer alguna otra cosa. Y obviamente, tal vez en una primera instancia no es fácil aceptar que nos, que nos saquen del útero materno, ¿no? El nacimiento podría ser algo así choqueante, medio plutoniano, hay una transformación, ¿no? Estamos en un estado muy líquido amniótico, muy contenidos, calentitos y de repente al mundo, a vivir. Y es fuerte. Pero bueno, necesario también, porque si no, no nacemos. También podemos decir que, por ejemplo, un tránsito de Plutón en oposición a la Luna o en oposición a algún factor importante de nuestra carta
nos saca de la zona de confort. Eso es algo bueno que podríamos asociar a este tipo de tránsitos. Nos saca, queramos o no, Plutón nos dice, bueno, salí de la Luna, hacete cargo de otras cosas, no te quedes tan apegado al refugio, al mecanismo de defensa lunar, a lo conocido, a los que te hace sentir seguro y demás, a los patrones habituales de comportamiento y transformate. Por ejemplo, podríamos pensar que un Plutón oposición Luna podría ser un buen tránsito para dejar de fumar, por ejemplo. Si fumar nos hace sentir bien y nos hace sentir como que, no sé, nos calma, pero a la vez sabemos que nos hace daño, etcétera. Y tal vez un Plutón oposición Luna nos hace repensar un poco todo eso y dejamos de fumar, qué sé yo. Es decir, salimos de estos patrones habituales de comportamiento que nos dan tranquilidad, aunque podrían llegar a ser dañinos también, y nos permitan repensar todo eso. Pero siempre desde una tensión. Acá sí, no es como la conjunción. La conjunción puede no ser tensa, pero la oposición siempre va a ser tensa. O sea, siempre vamos a sentir que hay factores externos, ya sea, puede ser, si están representados por Plutón, figuras de poder, situaciones críticas, eh, que nos molestan, entre comillas, pero bueno, tenemos que reaccionar ante eso. Si lo concientizamos y si entendemos que esta influencia plutoniana nos está invitando a salirnos del refugio lunar y a contemplar otras posibles expresiones de nuestro ser en otras áreas de vida que no sea quedarnos encerrados en nuestra luna, bueno, ahí podemos tal vez sobrellevar este tipo de tránsitos de mejor manera. Si voy a mi caso, si voy a mi ejemplo, yo pasé un Plutón oposición Luna en el año 2001, tal vez. Plena crisis del país, si se quiere. Incluso antes, creo que 98, 99, 2000, una cosa así. Y fue muy difícil. Por ejemplo, estuve bastante deprimido en esos años. Porque a veces suele pasar, cuando nuestra luna se siente atacada, eh, si no podemos estar en ese refugio lunar, nos sentimos un poco amenazados, nos sentimos angustiados, no sabemos bien qué nos pasa. Yo me deprimí. Una cosa buena que surgió de todo esto es que empecé a hacer terapia, empecé a ir al psicoanalista y eso me permitió entender un montón de cosas de mí, ¿no? O sea, el Plutón oposición Luna me llevó al psicólogo, básicamente. Sin que yo supiera, en ese momento no sabía astrología, pero bueno, sentía esa presión. También, la luna puede representar un refugio. En mi caso, la luna está en la casa 4, que es el hogar, y yo me sentía amenazado en mi hogar, o sea, sentía que no podía estar cómodo en mi casa. Literalmente, pasaban cosas, me encerraba en mi cuarto y no podía encerrarme en mi cuarto a mis anchas. Como que había cosas con las que tenía que lidiar, había cuestiones familiares, etcétera. Y bueno, no podía estar tranquilo en mi cuarto, encerrado, haciendo música, qué sé yo. No podía estar en esa. Por lo tanto, me sentía mal, digamos. Pero bueno, insisto, en mi caso me permitió ir al psicólogo, me permitió entender también maneras de resignificar mi luna en Géminis. Yo tal vez hasta ese momento activaba mi luna en Géminis de maneras más bien escapistas, no haciéndome cargo, tal vez lo peor del simbolismo geminiano, esta inconstancia, esta volatilidad, y desde del tránsito de Plutón, oposición a mi luna en Géminis, es como que pude canalizar ese simbolismo geminiano hacia cosas más productivas, si se quiere. Así que bueno, en mi caso me sirvió, pero fue difícil y me sentí amenazado, deprimido, etcétera. En el caso de este actor, Robert Downey Jr., fue de vuelta un momento muy transformador en su vida. De hecho, tuvo un montón de oportunidades. Hizo el famoso rol de Chaplin, que le dio un Oscar, o lo nominaron al Oscar, no sé. Pero fue un momento, sí, de una gran transformación en su carrera, en su vida. Él tiene la Luna en Casa 10, que es un área profesional, un área de la carrera. Eh, pero también, de vuelta, mucha presión, mucha energía transformadora, difícil de lidiar. Y
él en esos momentos también estuvo muy metido en esto, en las adicciones, la adicción a las drogas, lo internaron, lo encarcelaban cada tanto. Fueron momentos muy críticos para él. Es como que le costaba lidiar con esa influencia plutoniana, encima operando sobre una luna en Tauro, que la luna en Tauro es lo más antiplutoniano, si se quiere. Una luna en Tauro tal vez le gustaría que todo estuviera estable, tranquilo, paso a paso, y de repente la vida, a través de su carrera y a través del éxito que tuvo con esta película, se empezó a acelerar y la transformación fue dramática, fue de un día para el otro, y se ve que impactó fuertemente en esa luna en Tauro y tal vez aceleró un proceso que lo llevó a las adicciones, etcétera. Pero bueno, finalmente se pudo recuperar y ahora Robert Downey Jr. es una persona muy sólida, si se quiere. Pero tuvo que atravesar un montón de vicisitudes, tal vez comenzando con este tránsito de Plutón en oposición a la Luna. Eh, es eso, cuando hay una oposición es literalmente una oposición. La Luna quiere una cosa o tiene determinadas necesidades y Plutón quiere otra cosa y hay un tironeo. Y depende de nosotros, depende de entender nosotros de qué se trata ese tránsito y hacia dónde lo podemos resignificar, si es que nos quedamos varados en lo peor del simbolismo o tratamos de buscar respuestas en otros lados. En mi caso, primero me quedé varado en la oposición y pataleé, lloré y maldije a los cielos porque no sabía lo que estaba pasando, porque no era consciente en ese momento de la astrología. Y después, bueno, me hice cargo, fui al psicólogo y traté eh, de trabajar sobre las cosas que me estaban aquejando y bueno, finalmente las pude resolver. Vamos con algún aspecto fluido, como pueden ser los trígonos. Un tránsito de Plutón en el cielo en trígono a algún factor importante de nuestra carta natal. En este caso, no hay tensión. Estos son los momentos en donde podemos pensar que hay pura energía ayudadora de Plutón sobre nuestra vida, empoderadora. Acá Plutón se vuelve una especie de aliado. Eh, Nos agarramos de la mano con el simbolismo plutoniano y podemos direccionarnos también a transformar ciertas cosas de nuestra vida, pero de una manera armoniosa, colaborativa. Está todo bien con Plutón cuando hace algún tipo de trígono sobre nuestra carta. Podemos asociarlo, acá vamos a ver el caso de Robert Pattinson, el actor, ¿no? El de Twilight y demás. Eh, bueno, empoderándose en el periodo, recientemente, Plutón, él tiene el Sol en grado 22 de Tauro. En los años 2019, 20, 21, Plutón estuvo en los veintitantos grados de Capricornio, perdón, haciéndole trígono a su Sol. Y podemos pensar que fueron años empoderantes para Robert, en donde él, su esencia solar, aparte el Sol obviamente que es ideal para un actor, esto de brillar, brillar en el escenario, brillar en una película, empoderándose. Ahí hizo de Batman, tuvo un montón de oportunidades, se lo nota Power a Robert en estos momentos. No está pasando por un momento crítico, no está pasando por un momento doloroso, si se quiere, está en sintonía con ese Plutón. Y Plutón lo empodera, Plutón ayuda a su Sol, ayuda tal vez a transformar su carrera de maneras fluidas, no desde una tensión previa, no desde una crisis previa, sino desde una total y absoluta sintonía con el simbolismo plutoniano. Así que bueno, bien por Robert. A mí también me pasó con un Plutón trígono Sol en los años 90, comienzos de los 90, en donde sí, me empoderé. Habiendo venido de un periodo bastante difícil, tenso en mi vida, tal vez como de apocamiento del ego, cuando tuve un Plutón trígono Sol, eh, se potenció ese ego solar, pero en el buen sentido. Y por ejemplo, ayudó mucho a mi beta creativa. El Sol puede tener que ver con la creatividad. Cuando tuve el tránsito de Plutón trígono a mi Sol, empecé, por ejemplo, a componer canciones, a conectar con la musicalidad de mi Piscis desde algo
empoderante. Se dio, por ejemplo, yo tengo el Sol en 24 grados de Piscis, cuando Plutón estuvo en el veintitantos grados de Escorpio, 93, 94, por ahí me empoderé y empecé a componer canciones, a hacer música. Eh, Bien, hay que tener en cuenta también que Plutón se mueve lentamente, pero se mueve. Y es interesante que ahora Robert Pattinson está empoderado con este tránsito, con este trígono de Plutón a su Sol, está fuerte y demás. Puedo decir que tal vez hace algunos años, a comienzos aproximadamente de Plutón transitando por Capricornio, año 2010, 2011, Plutón le estuvo haciendo oposición a su luna en Cáncer. Acá lo vemos, tiene luna en Cáncer en grado 8. Tal vez esos momentos, 2011, 2012 quizás, fueron momentos emocionalmente tensos para Robert. Habría que preguntarle a él, o tal vez ir a las redes sociales e indagar a ver qué le pasaba al actor en esos años. Pero pasa el tránsito Plutón y ahí se empodera. Viene un momento como de alivio. Esto suele pasar, ¿no? A cada momento de tensión plutoniana, de revisión o de transformación que nos propone Plutón desde un aspecto tenso, de una oposición o una cuadratura, indefectiblemente después de, no sé, 3 años de ese simbolismo fuerte, y después suele venir un periodo de relax, un oasis, porque si no, no podemos estar permanentemente en ese estado transformativo plutoniano constante, ¿no? Entonces, bueno, podemos pensar que tal vez la vida lo llevó a Robert Pattinson a esta tensión, esta crisis de Plutón en oposición a su luna en 2010, 11, 12. Después se fue, lo alivió al pasar ese tránsito y después lo empoderó al darle este trígono con su sol y tal vez estos momentos de su vida están buenísimos para redireccionar su carrera hacia esferas más gratas para él o más afines a lo que él piensa que debería ser su vida actoral. Y está bueno analizar también la obra de Robert Pattinson en las últimas películas en las que actuó, que seguramente son mucho más afines a su esencia solar que tal vez las que hacía en el 2010, 2011, 2012. Eh, Piensen en eso. Bien, y también podemos pensar que como se mueve Plutón lentamente, pero va avanzando, en algún momento, si él tiene el Sol en grado 22 de Tauro y el ascendente en grado 14 de Tauro, en algún momento Plutón, desde Acuario, falta mucho, faltan como 15 años, pero en 15 años Plutón le va a hacer cuadratura a su Sol y va a ser otro. Ahí seguramente vuelve a experimentar un periodo más tenso de su vida con ese tránsito plutoniano. Y bueno, y ahí habrá que ver qué herramientas tiene a su disposición, qué le está pasando en ese momento de su vida, etcétera. Pero bueno, los trígonos, aprovechemos esos trígonos. También uno podría pensar que estos momentos de los trígonos plutonianos, algún factor importante de nuestra carta, son aprovechables, pero también los podríamos llegar a, no digo a desperdiciar, pero a veces simplemente nos quedamos como que, bueno, antes estuvo bastante crítico, bastante tenso, con una oposición de Plutón a la Luna o al Sol. Ahora relajemos, no hagamos nada, quedémonos tirados en la camita, recibiendo la buena vibra de ese Plutón. Y podríamos tender un poco a la procrastinación, ¿no? Eh, Seamos conscientes que si tenemos un trígono de Plutón a nuestro Sol, o a nuestra Luna o a nuestro ascendente, bueno, hagamos algo con eso, pongámonos las pilas porque tenemos una energía buenísima a nuestra disposición para aprovechar y para redireccionar nuestra vida, pero de manera grata, de manera armoniosa. Así que, en lugar de tirarnos en la cama a relajar, que también lo podemos hacer en alguna ocasión, pero seamos conscientes de que tenemos del todo el poder plutoniano a nuestra disposición. Así que está bueno ser conscientes, como lo está haciendo Robert Pattinson, llevando su vida hacia esferas tal vez más acordes a lo que él piensa que debería ser su carrera actoral. Así que bueno, pasamos ahora sí a otro
aspecto tenso como son las cuadraturas. En este caso, una cuadratura de Plutón, ¿qué significa? Supongamos, nosotros tenemos al Sol en un signo fijo, como Tauro. Supongamos que tenemos el Sol en grado 1 de Tauro o en grado 1 de Escorpio. Signos fijos. Plutón entrando en Acuario, que también es un signo fijo, desde el grado 0 de Acuario, 1 de Acuario, ahora en marzo de este año, desde 2023, entra en Acuario, y le va a hacer una cuadratura a nuestro Sol o a nuestra Luna en los primeros grados de los signos fijos, de Tauro o Escorpio. O bien, si lo tenemos en el signo opuesto, en Leo, que es otro signo fijo, le va a hacer oposición. Pero bueno, las cuadraturas sería cuando hay una distancia de 90 grados entre un planeta que está acá y un planeta que está acá. El ángulo se ve así. Si tenemos un transportador, podríamos ver un ángulo de 90 grados. Es tal vez el contacto más difícil de integrar, más difícil de reconocer, con el que es más difícil lidiar de todos los tránsitos plutonianos sobre nuestra carta. Porque la oposición al menos permite una suerte de diálogo, un vaivén, un ida y vuelta con el planeta que está enfrente. La cuadratura no. Con la cuadratura recibimos ese contacto, y acá sí voy a poner mi ejemplo personal de mi cuadratura en 2005-2006. Fíjense, acá les decía esto del ángulo de 90 grados. Tenemos a Plutón en Sagitario, que es un signo mutable, y yo tengo al Sol en Piscis, 24 grados de Piscis, otro signo mutable, ángulo de 90 grados, cuadratura. Fueron probablemente los momentos más tensos de mi vida, en donde no sabía qué me estaba pasando, y aparte en esos años, 2005-2006, yo todavía no había entrado en el mundo de la astrología, o sea, no sabía exactamente de qué se trataba esa influencia tensa plutoniana. Y me costó, o sea, básicamente, yo había vivido los años anteriores, 2002, 2003, 2004, sintiéndome bien, componiendo canciones, grabando discos y todo de una manera bastante armoniosa. Fueron periodos bastante agradables para mí. De repente, en 2005, 2006, empieza fuertemente a operar esa cuadratura de Plutón y yo me digo, ¿qué está pasando? Literalmente, esta presión, o bien figuras de poder, pero también situaciones que me sacaban de, de la armonía, por ejemplo, con mi centro creativo, con el Sol. En este caso, fíjense que Plutón estaba transitando por la casa 10, que es casa de trabajo, una casa laboral, y literalmente, lo que yo sentía es que mi trabajo de ese momento me demandaba mucho tiempo, mucha energía, mucha demanda en sí, que no me dejaba resquicios para dedicarme a lo que yo realmente quería en ese momento, que era componer canciones, la música, estar en ese estado pisciano, ¿no? Con la guitarra, tirado en la cama, buscando esa inspiración. Y tenía que ocuparme de estas cuestiones más prosaicas, como levantarme, tomar el subte, tomar el tren, el colectivo, ir a trabajar, estar 10 horas ahí. Es como que había una diferencia de intereses, ¿no? Un conflicto de intereses entre tener que salir a trabajar, ganarme la vida, y por el otro lado, eh, abocarme a lo que yo realmente sentía que era mi misión: componer canciones, grabar, dedicarme a algo más creativo, más lúdico y no tan laboral, si se quiere. ¿Qué pasó con todo esto? Acá tenemos que entender el final feliz de todo esto. El final feliz es que encontré la astrología. Desde esta crisis en adelante me llegó la astrología. Tengamos en cuenta también que todo esto vino en sintonía con lo que después fue el retorno de Saturno. Fíjense dónde está ese Saturno en este momento. Está en grado 20 de Cáncer, acercándose a mi Saturno natal, que está en grado 25 de Leo. O sea, año 2006-2007 tuve el retorno de Saturno, tuve el tránsito de Plutón cuadratura Sol. O sea, ¿qué podemos pensar de esto?
Porque los planetas no nos están queriendo hacer un daño ni nada por el estilo. Simplemente nos están marcando enseñanzas que a veces vienen de una cierta tensión, porque nos tenemos que dar cuenta de ciertas cosas. Puedo pensar que Plutón, Saturno me estaban sugiriendo de que todo bien con mi vida en ese momento. Mi vida en ese momento consistía en ir a trabajar, salir del trabajo, ir a mi casa, agarrar la guitarra, componer, grabar, tocar. Después comer, irme a dormir y volver a trabajar, estar 8 horas, 10 horas, salir del trabajo, volver a la música, etcétera. Plutón y Saturno, con su retorno, pero bueno, estamos ahora centrándonos en Plutón, me estaban sugiriendo, bueno, eso, todo bien con eso, pero tu, no es tu misión, qué sé yo. Eh, en lugar de esa vida dividida, ¿no? Entre que está el trabajo, que es algo que no es tu esencia, no es lo que realmente te gusta, y por el otro lado está la música, que sí es lo que te gusta. Aprovechá este tránsito plutoniano que es tenso y a mí me costó muchísimo, me sentía tironeado, no me sentía en paz. Y también sentía como una suerte de desastre inminente que se iba a venir sobre mi vida, que en realidad nunca sucedió tal cosa. Pero yo sentía como que tal vez se iba a venir un desastre en cualquier momento. Lo experimentaba de esa manera. Que eso también es un impacto fuerte que pueden tener los tránsitos. El hecho de que nosotros experimentemos en carne propia cierta influencia que tal vez nunca se active realmente. O sea, nunca viene ese desastre real. Puede llegar a venir por otros factores, pero no por un tránsito. No solamente por un tránsito. Yo sentía esa presión fuerte, pero en realidad esa presión plutoniana me estaba diciendo, trata de encontrar un camino en donde tu vocación, lo que realmente te guste hacer, también sea tu profesión, sea aquello a lo que te dedicas. Que no sean dos cosas separadas, que no sea un trabajo que es un bajón, que son muchas horas, que yo tengo que agachar la cabeza, tengo que marcar tarjeta, que tengo que cumplir con un horario, y me quiero matar, y me quiero ir todo el tiempo. Y por el otro lado, tu vida real, lo que vos sos realmente, músico, lo que sea. Trata de unir esas dos partes, unir esas manos y hacer algo en donde profesión, vocación, interés y demás sean lo mismo. Y ahí llegó la astrología a mi vida. Alguien me leyeron la carta, me encantó esa lectura, me encantó todo lo que vi, me empecé a interesar cada vez más, empecé a leer acerca de la astrología. Finalmente empecé a tomar clases formales de astrología en el Centro Astrológico de Buenos Aires y bueno, finalmente me convertí en astrólogo y acá estoy. Todo eso, el germen de todo eso se da con el tránsito de Plutón cuadratura mi Sol, que me hizo revisar un poco cómo estaba viviendo mi vida hasta ese momento, de qué manera la quería resignificar esa vida. Y fue difícil, no digo que no lo fue. De hecho, fue tan difícil que esa presión plutoniana sobre mi Sol, medio que no la pude soportar y como no sabía astrología en ese momento, lo que sí, instintivamente lo que busqué es tratar de ubicarme en un contexto lo menos demandante posible, porque yo sentía que ese Plutón era como demandas, presiones, etcétera. Y de todo ese contexto me terminé yendo a vivir a la provincia de Jujuy pensando que allí iba a encontrar un contexto más relajado, ¿no? Una vida más pausada, más tranquila y demás. Y así fue. Eh, Igual es increíble, porque yo me fui a Jujuy en 2007, a comienzos de 2007, cuando ya estaba pasando el tránsito de Plutón. Y encontré esa paz, esa calma y demás, pero también en parte se debió a que Plutón ya no estaba tanto en cuadratura a mi Sol. Obviamente todo eso yo no lo sabía en ese momento, pero bueno, agradezco a Jujuy que me dio ese contexto más calmo, más tranquilo, más espacioso, de no tanta presión como sí me daba tener que ir a trabajar a Buenos Aires, al microcentro, durante todo 2005, 2006, eh, y encontré ese aire para respirar. Pero bueno, y encontré la astrología, y es como que gracias, le agradezco a ese tránsito de Plutón, que fue muy difícil, pero que me terminó convirtiendo tal vez en la persona que soy ahora. Y si no hubiera tenido, acá podemos pensar,
¿Por qué? Maldecimos al cielo y decimos, ¿por qué Plutón le tiene que hacer cuadratura a mi Sol y demás? Y tal vez porque tenemos que revisar algunas cosas de nuestro ser y tenemos que redireccionarnos hacia nuevos destinos que tal vez nosotros ni siquiera tenemos contemplados, pero que al final terminan siendo como una suerte de misión de vida y que al final terminan posicionándonos en una situación, en un contexto mucho más afín a nosotros. Yo puedo decir que ahora estoy feliz. O sea, el hecho de que profesión y vocación sean lo mismo, ahí hacemos esto de la unión de energías, es lo mejor que me pasó en la vida. O sea, es como que trabajo y hobby son lo mismo. Me pasa que estoy trabajando y no sé si estoy trabajando, le estoy pasando bien haciendo algo que me interesa, porque es lo mismo, qué sé yo. El trabajo es algo que me apasiona a la vez. Y yo le tengo que agradecer a este tránsito de Plutón eso. Si no hubiera sido por eso, seguramente hubiera seguido para siempre con esta dinámica de trabajar por un lado y dedicarme a lo que supuestamente es mi pasión por el otro y siempre en esa, nunca pudiendo aunar esos dos sectores de mi vida. Lo logré en parte, bueno, también por trabajo propio, obviamente, pero en parte ayudado por esta influencia plutoniana. Así que bueno, esta es la enseñanza que podríamos sacar de las cuadraturas de Plutón, que son muy tensas, muy difíciles de asimilar, de entender qué nos está pasando, pero nos marcan. De hecho, si somos conscientes y si sabemos que estamos atravesando por determinado tránsito de cuadratura de Plutón, no estaría de más escanear todo el rango de posibilidades que nos da la vida, indagar dentro nuestro para ver, bueno, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy estudiando? ¿A qué me estoy dedicando? ¿Cómo es mi dinámica laboral? ¿Cómo es mi dinámica vincular? No sé, dependiendo de dónde esté ese Sol o esa Luna o ese Plutón, etcétera. Repensar un montón de cosas de nuestra vida y tratar de ver alternativas o mejores posibles expresiones de esos factores. Y seguramente cuando pase el tránsito plutoniano nos vamos a dar cuenta de que hay como una suerte de alivio y que encontramos nuestro verdadero camino. Eso es lo mejor que nos pueden llegar a aportar las cuadraturas plutonianas. Bien, y por último vamos al último, lo llamamos aspectos mayores en astrología, que es el sextil. El sextil es otro aspecto fluido en donde la distancia entre los dos planetas es de 60 grados. Ahí si se agarran un transportador y lo ponen sobre su carta natal, van a ver que el Plutón en tránsito respecto al planeta natal deberían tener una distancia angular de 60 grados. Es un aspecto de vuelta, fluido, ayudador, opera básicamente de una manera similar al trígono. Tal vez nosotros deberíamos ponerle un poco más de nuestra ayuda al tránsito, pero no deja de ser fluido. En los trígonos es como que los dos planetas se agarran de la mano y van juntos, pero armoniosamente, se ayudan hacia determinado destino. En los sextiles también, pero requiere un poco más de una concientización propia y una activación propia más fuerte que los trígonos. Es armonioso, pero requiere más de nosotros, si se quiere, el sextil. Pero bueno, hay una ayuda planetaria y podemos ver el caso de la actriz Mónica Bellucci en estos años, la actriz italiana, pero que tuvo un gran éxito en el cine francés, por ejemplo, y también en el cine norteamericano. El año 98, 99 son años clave para ella porque realmente se le transforma la carrera, empieza a tener muchísimo más reconocimiento que en años anteriores, desde, de esta ayuda plutoniana hacia su Sol en este caso. Eh, pero bueno, acá vemos que ese Plutón que estaba transitando desde el grado 7 de Sagitario por la casa 10, que es casa de profesión, ayudando a su Sol en Libra en casa 7, empoderándola. Ella se puso a trabajar fuertemente, teniendo el objetivo claro. Empezó a elegir también mejores papeles, mejores roles o roles más afines a todo su potencial. Entre otras cosas, el sex appeal y toda esa
fuerte energía que también tenía la actriz. Eh, Totalmente potenciando también sus dotes actorales, sus dotes creativas, que también pueden tener que ver con un sol, y eligiendo también, por ejemplo, roles más afines a su sol en casa 8, roles fuertes, incluso a veces controversiales, dramáticos. Está la famosa película esta Irreversible, dirigida por Gaspar Noé, eh, el director argentino que también dirige en Francia. Eh, Y bueno, es un rol, cualquiera que haya visto la película se da cuenta que es choqueante, tiene sus fans, tiene sus detractores también, pero bueno, como sea, es un rol que puede ser afín a ese sol en la casa 8 de Mónica Bellucci, en ese caso empoderado, potenciado y bueno, aprovechando esta ayuda plutoniana a través de un sextil para redireccionar, en su caso, su carrera, potenciar su reconocimiento, etcétera. Podemos pensar que en el caso de la actriz fue un antes y un después el tránsito de Plutón, para bien, armonioso, porque es un tránsito armonioso. No fue un antes y un después dramático, desgarrador, tenso, etcétera. En fin, terminamos entonces con este recorrido de los tránsitos de Plutón. Da para indagar muchísimo más, pero bueno, vimos un pantallazo de todos los aspectos que podríamos llegar a experimentar en nuestra vida. Algunos de nosotros, insisto, no vamos a experimentar nunca un Plutón conjunción Sol o un Plutón oposición Sol, dependiendo de dónde tengamos un Plutón oposición Luna. Pero si llegamos a tener un tránsito fuerte de Plutón, está bueno tal vez tomar algunos de estos consejos, algunas de estas puntas que les fui tirando. Y sobre todo es una invitación a transformar nuestra vida y redireccionarla hacia determinados destinos posibles. Así que bueno, espero que les haya servido este video y nos vemos en el siguiente.